Saludamos también a los que nos están viendo. Un abrazo a todos nuestros hermanos también en Canadá, a los que están más lejos. Les bendecimos los que están en Santiago también, ¿cierto? En el sur, a los que se le quedó la almohada pegada también. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos hablando ya de hace varias semanas acerca de la vida del reino. Y una de las cosas que mencionamos la semana pasada respecto a la nueva vida en Cristo, que tiene que ver con eso, ¿no? La vida de reino hace alusión a la nueva vida en Cristo, a cómo nosotros hoy vamos siendo enseñados por el Señor, por la palabra, a vivir, ¿cierto? En Cristo una nueva vida, que tiene que ver con un reino, ¿cierto? Un reino al que pertenecemos y al que estamos siendo enseñados a vivir. Siempre que yo les comentaba, le daba como ejemplo la semana pasada los cambios culturales que nosotros podemos tener cuando viajamos a otro país. Hay unos cambios rotundos de horarios, de trabajo, incluso hay países que por el calor, la jornada laboral y la jornada escolar comienza antes. A las 7 de la mañana ya los muchachos están en clase, las jornadas laborales a veces empiezan a las 6 de la mañana. Todo es por la cultura, por el clima. Entonces, si nos vamos nosotros a un país donde tienen costumbres completamente diferentes, ¿a alguien le gustaría ir a la India? Oh, pero que es una costumbre completamente diferente, muy distinta. A Asia. Entonces, los contextos cambian. Y cuando llegamos al Señor, no es una excepción. El problema es que a nosotros se nos ha enseñado y hemos escuchado esta frase completamente antibíblica, que es Dios te ama tal cual como eres. Y esa frase usted no la va a encontrar en ningún lado de la Biblia. Dios te va a amar a pesar de lo que eres. Porque una madre que tiene un hijo delincuente lo ama a pesar de ser delincuente. Lo ama a pesar de ser un violador. No avala el delito, pero lo ama. Entonces, cuando llegamos al Señor, el Señor llega a nuestra vida, el reino llega a nosotros, comenzamos a ser enseñados por Dios a vivir, a ver de que hay muchas cosas de mí, por no decir todas, que están en una contraposición absoluta de Dios. Que vivíamos en pos de otras cosas y no de Dios. Creíamos nosotros. Entonces, solo para cerrar o resumir algo de lo que la semana pasada estuvimos hablando, hablamos un poco de cómo Dios trata el pecado y los pecados con nosotros. El pecado en singular lo trató de una manera muy particular en la cruz. Él dio muerte al pecado, porque el pecado en singular es la naturaleza humana, corrompida, que nos lleva continuamente al mal. Contra ello tú no puedes pelear, porque esa naturaleza es inherente a nosotros, es innata. Para ello, la Biblia dice que yo debo considerarme crucificado, es decir, una muerte segura. Cuando usted veía, si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo
apostólico, quizás un siglo antes, un siglo después, y la crucifixión, que era un castigo normal dentro del Roma, cuando usted veía un afiche el sábado 19:30 horas, crucifixión, ¿eh? Era una muerte segura. Nadie iba a observar una crucifixión esperando que alguien bajara de la cruz. Todos iban a morir. Por lo tanto, la crucifixión es el medio que Dios nos dio para que nuestra naturaleza pecaminosa muera. Hacer morir aquella naturaleza. Por eso Pablo dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y por otro lado, los pecados, ¿cierto? Que van quedando en nosotros. Y estos son los pecados, ¿cierto? Que en muchas ocasiones a veces los tenemos como algo completamente inocentes muchas veces. Pero decíamos también que en la medida que Dios alumbra nuestro corazón, vamos teniendo una conciencia cada vez más aguda. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí ahora, los que tienen hijos, le revisan el estuche para ver cuántos lápices perdieron? Ya estamos en esa. Pero antes fuimos los que perdíamos los lápices, los que la goma. ¿Y tu goma de borrar? No sé, se la presté a mi compañero y apareció en el cuarto. Tú eras del primero y apareció está en otra sala. Ya. Entonces, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque ya cuando tú creces eres consciente del valor. Cuando tú maduras en el Señor eres consciente de la ofensa que tú haces. Eres consciente. Entonces, estos pecados que van quedando, que tienen que ver muchas veces con carácter, porque no digamos solamente las cosas inmorales, el carácter, nuestras cosas que muchas veces dejan mucho que desear, vamos siendo más conscientes. Entonces, frente a eso, si pecamos contra Dios, la Biblia dice, Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Y que si pecamos contra los hombres, debemos, ¿qué? Pedir perdón. La vuelta no es tan larga, es rápida. Por lo tanto, Dios comienza a tratar esto en nosotros. Comenzamos a ser conscientes de lo que no éramos conscientes antes, que no, si yo no soy tan malo. Yo no mataba a nadie. Pero el diagnóstico bíblico es completamente distinto, porque no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, ninguno. Entonces la Biblia nos deja a todos bajo la misma línea de incapacidad, de insolvencia, de incompetencia frente a Dios. Entonces cuando somos conscientes de ello, nos damos cuenta de la grandiosa gracia de Dios que nos rescata, nos salva. Porque no podíamos ir, no podíamos llegar a Dios. Era imposible. Siempre Dios quiso tener comunión con su pueblo. Siempre Dios quiso tener comunión con Adán. Fue Dios quien se le apareció a Abraham. No fue Abraham buscando a Dios. Fue en Dios quien le habló a Noé. Construye un arca. No fue Noé buscando a Dios. Fue Dios quien se le apareció a Moisés en la zarza. No fue Moisés buscando a Dios. Fue Dios encontrando a Gedeón para esconderse. No fue Gedeón buscando a Dios. Ese es el patrón. Ese es el patrón en toda la escritura. Dios encontró a Pablo. No fue Pablo buscándolo. Por lo tanto,
Vamos siendo cada vez más conscientes de nuestra naturaleza, del pecado en singular y de los pecados en plural, de todos los que cometemos en contra de Dios, toda ofensa en contra de Dios y de los hombres. Porque uno llega al Señor y uno, ¿y qué? ¿Y por qué tengo que pedirle perdón? Bueno, llegará el momento en el que seamos conscientes de ello, que la Biblia ya te lo advierte, ya fue publicado en el diario oficial. Entonces, si no lo leíste, usted deja a un niño recién caminando o gateando que ande por cualquier lado y ese niño va directo con el dedo al enchufe. La electricidad no discrimina a la ignorancia. Que el niño ignore que ahí hay una energía eléctrica que lo puede matar, va a matarlo, porque no va a discriminar la ignorancia. Por eso que el pecado es muerte, independientemente de que la gente sea consciente de que está bajo pecado. Pero damos gracias al Señor que nos libró. Usted fue libre del pecado. La Biblia dice que usted fue libre del pecado, de la maldición del pecado. Pero mire, luego que vamos siendo conscientes de esto, vamos siendo conscientes de lo que hacemos para con Dios o en contra de Dios, de lo que hacemos en contra del hombre. Hay algo de lo que Dios nos va a hacer conscientes también, que muchas veces no lo vemos. ¿Y sabe qué es lo que es? El mundo. Porque el pecado representa el aspecto negativo, a veces lo más evidente, pero el mundo es algo muy sutil. Y vamos a ir desglosando y desmenuzando algunas cosas. Mire, vamos al libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La amistad con el mundo. Ahora, el pecado, sin lugar a dudas, contamina nuestras vidas. El pecado en sí es abominación para con Dios. Y Dios lo trata. Dios nos santifica, nos perfecciona. Sin embargo, la contaminación producida por cada uno de estos aspectos, que sea el pecado o el mundo, esta contaminación producida por estos dos aspectos es diferente una de la otra. Mire, lo que el pecado produce es salvaje, repugnante. Es repugnante, ¿no? Lo que salió hace años atrás, una película de esta isla, ¿cierto? Donde llevaban a los menores, ¿se acuerdan? Que fue muy poco promocionada. Estuvo en cartelera un par de días solamente. Es repugnante el pecado, es salvaje, pero la contaminación del mundo, cómo el mundo influye, hablando ya en los creyentes, esa contaminación es refinada, es docta, es
culta, muchas veces de bella apariencia a la vista del hombre. El pecado lo podríamos ejemplificar como una mancha de barro en la ropa, en una camisa blanca. Desde el punto de vista humano, una camisa con manchas, cierto, se considera sucia e indeseable. Pero lo que el mundo produce tiene la apariencia de ser mejor, de ser algo que no es dañino. Así que, mire, lo que el mundo hace es los creyentes. Es lo mismo que un secuestro. Tú no te das cuenta y estás secuestrado dentro de un sistema en el que para ti está todo bien. Porque tú puedes decir, no, yo no engaño a mi esposa, yo no robo, yo no soy alcohólico, yo no soy drogadicto. Entonces, moralmente, calificas. Eso es el pecado. Pero el mundo es mucho más serio, porque el mundo te atrapa y tú no te das cuenta. Y tú ves esto en la historia, cómo Israel fue atrapado. Porque tú ves naciones en, en la escritura. Tú ves a Egipto, tú ves a Babilonia, tú ves a Sodoma. Y todo ello representa algo de una manera muy particular. Muy particular. Egipto esclaviza. Babilonia seduce. Es seductor. Cuando Lot tiene que separarse de Abraham, y Abraham le dice, escoge tú hacia dónde vas a ir. Y dice que habían dos destinos, uno el desierto y el otro un oasis, abundancia, que era el camino hacia Sodoma. Y fue Lot que fue para allá. Entonces las naciones que nosotros vemos en la escritura representadas, incluso usted puede ver Babilonia desde la Torre de Babel en Génesis 10, pero en Apocalipsis 18 recién cae. Es decir, Babilonia simbólicamente está durante toda la historia de la humanidad. Toda la historia. Porque simbólicamente cuando, cierto, los evangélicos decimos, este anda en Egipto, ¿no? Anda descarriado. Pero la verdad es que ya no podemos ver a Egipto. Porque fuimos libres de la esclavitud, del pecado. Entonces la Biblia ya nos vuelve a mencionar a Egipto con ese poder. Porque fuimos libres por medio de la cruz. Ya no eres esclavo al pecado. Pero hay algo que ha sido transversal en la historia, que es Babilonia, de manera figurativa. Babilonia era caracterizada por la seducción. Incluso dice que cuando vino Nabucodonosor a invadir Judá y a llevarse cautivos a los judíos, llegaron a Babilonia,
Pero ellos no fueron esclavizados. A ellos les permitieron desarrollar su vida, vivir en Babilonia. Es más, se casaron con mujeres de allá, formaron familias. No era el mismo caso en Egipto. En Egipto ellos se mezclaban entre los egipcios y se multiplicaron y los esclavizaron. Ha leído la historia, ¿no? En Éxodo 1, cómo se multiplicaron y fueron esclavizados. Pero en Babilonia no fue así. Babilonia le dio la libertad porque era una nación rica en la cual tú puedes hacer lo que quieras. Pero Babilonia, si usted lee el libro de Daniel, el rey hace ciertos edictos. Había que adorar la imagen. Entonces es demasiado evidente para nosotros hoy adorar una imagen. No adoramos imágenes. Pero hay otras cosas a las cuales le rendimos culto en el corazón. Que eso es lo que representa el mundo, Babilonia. Por eso la Biblia la menciona como la gran ramera, ¿no? No vamos a entrar ahí en sacar la figura escatológica de ellos. Pero mire, el mundo nos seduce, nos posee simbólicamente. Hemos sido atrapados. Y ahí es donde viene esta famosa frase que la gente dice: vivo para trabajar, trabajo para vivir. Vivo para trabajar, trabajo para vivir. Nos insertamos en un sistema de una manera muy, a veces, sutil, y no nos damos cuenta que estamos inmersos en algo del que nos cuesta mucho salir. ¿Por qué te cuesta salir? ¿Por qué no puedes dejar de trabajar? Porque vas a perder todo lo que tienes. Y aquí es donde quiero hilar en ciertas cosas y quiero que pueda entender la intención detrás de esto. Mire, esto no es que usted no posea, no sea dueño de ciertas cosas, no invierta y no lo que sea. El mundo es el lugar donde puede secuestrarnos de una manera muy sutil, porque vas a tener que trabajar más de lo que necesitas para sostener todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque ¿sabe lo que pasa? No nos damos cuenta que la ambición del hombre es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro nos dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Dice, la cual la heredamos de nuestros padres. No es que nuestros padres hayan sido malos, pero lo que heredamos de ellos es trabaja, 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 ¿cierto? Y el objetivo es que si no eres profesional no vas a ser nadie. Y si escoges tal carrera no vas a ganar dinero. Los cristianos hablando así. Y la confianza en el Señor. ¿Eh? Estamos hablando igual que el mundo. Estamos hablando en babilonio. Entonces, es mucho más serio esto de lo que nosotros pensamos. Porque la iglesia del Señor ha sido salva por gracia, ha sido libre del poder del pecado, te ha librado del poder del pecado como naturaleza, te hace consciente de que hay algo en ti con lo que no vas a poder luchar, que la única respuesta a ello es la cruz. El, el considerarme crucificado juntamente con Cristo. Y que los pecados cometidos, si los confesamos, el Señor nos perdona. Y que si ofendemos al hermano tenemos que ir a reconciliarnos con él.
Pero cuando el mundo nos ha atrapado, porque lo que Santiago está escribiendo en su carta, no le está escribiendo a gente que no conoce del Señor, le está escribiendo a la hermandad, le está escribiendo a los cristianos de la época, que si amamos al mundo, nos consideramos enemigos de Dios. Déjeme decirle algo, el diablo, Satanás, fue vencido, fue vencido. Dice Colosenses de que el Señor los despojó. ¿Sabe de qué los despojó? Del poder. Lo despojó de la autoridad. Lo despojó de todo lo que te podía hacer. Y despojando a los principados y a la potestad. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, la cruz fue un punto final para Satanás. Pero mira el peligro que podemos correr nosotros cuando el mundo se convierte en nuestro amor, enemigo de Dios. Siendo hijos, podemos ser constituidos desde un punto de vista figurativo como un enemigo de Dios, alguien que está en contraposición. Es decir, darle la vuelta a la espalda a Dios. Entonces, mire, aunque Abraham en Génesis había fallado repetidas veces, él afirmó, cierto, que su esposa era su hermana. Y el rey de Egipto estuvo a punto de acostarse con Sara. ¿Se acuerdan o no? Y si no es por el sueño, pero a pesar de eso, había sido un pecado que lo haya contaminado. Pero Egipto nunca usurpó a Abraham, a pesar de estos pecados. Usted ve también en Génesis que aunque Adán había sido corrompido por el pecado, él no había dejado al Señor. Y no fue sino hasta Génesis 4, cuando el hombre comienza a desarrollar la civilización y formó un sistema que no solo se corrompió, sino que fue usurpado. Y ahí usted ve a estos hombres que eran expertos, ¿cierto? En los instrumentos, en las armas. Comienza a ver el desarrollo. Porque Dios crea al hombre con todas sus necesidades cubiertas. Dios crea al hombre con todas sus necesidades completamente cubiertas. El hombre en el Edén estaba seguro. No necesitaba armas. ¿De qué se iba a defender? Si estaba Dios, Dios se paseaba por el huerto. Toda su necesidad de placer en todo el ancho de lo que la palabra significa el placer, dice que Génesis 1, terminando el capítulo, que todo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera. Era agradable todo lo que Dios había hecho. Así como usted disfruta un paisaje, sube a lo alto de un cerro y mira el valle, se va al mar y usted ve el atardecer y es placentero. Todo lo que Dios había hecho había sido bueno. Y le dijo Dios al hombre, de todo árbol puedes comer. O sea, el sustento estaba asegurado. Por lo tanto, este sistema que se crea post-Edén es para suplir las necesidades que solo Dios podía suplir al inicio. Por eso el hombre tuvo que hacer herramientas, armas, instrumentos musicales, porque todo eso representa lo que el hombre había perdido en el Edén.
Ahora vemos a un colaborador de Pablo que perdió su utilidad delante de Dios por la siguiente razón. Mire, segunda de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Fue un cabezazo nomás, tranquilo. Dile al tío Ronald que le baje dos cambios. Hulk, aplasta. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Por eso que el mundo no es algo que uno lo vea como lo inmoral. Ah, este es mundano. ¿Por qué? Porque a veces pasa en el casino. Le gusta la apuesta. Le gusta salir de noche. Es mundano. Pero eso es lo más evidente de lo que podríamos decir hipotéticamente mundano. El mundo no es solo eso, no es solo la entretención, no es solo el placer. En el mundo también tú encuentras sustento y encuentras también seguridad. Así que lo más evidente es visible, pero lo invisible es considerado bueno. Recuerde lo que dice Isaías, que llegará el tiempo en el que llamarán bueno a lo malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces nosotros pensamos, porque ahora los niños pueden elegir su género. No es solo eso, es mucho más amplio el concepto, es mucho más profundo de lo que podemos ver. Por eso que el hombre solo tiene un concepto moral de lo que es el mundo y lo relaciona muchas veces con lo pecaminoso. Pero mire, si hacemos un ejercicio, tú tienes un vecino borracho, licencioso, desenfrenado, lujurioso. ¿Cómo es catalogado él? Es malo. El tipo es malo, pobre vecina, ¿cierto? Pero mire, pongamos el vecino de al lado ahora. No eres tú el de al lado. Pero si alguien está diariamente ocupado en su trabajo, de sol a sol, es completamente indiferente en muchos momentos al crecimiento de sus hijos, a ocuparse de su familia, de Dios mismo. Pero como trabaja de sol a sol, es considerado bueno en la sociedad. Trabaja de sol a sol porque quiere cambiarse de casa. ¿Y hay algo malo de eso? No. ¿Hay algo malo en querer tener una casa? No hay nada de malo. ¿Hay algo de malo querer cambiar el auto porque te creció en la familia? Nada de malo. Si ya no es un lujo, es necesidad tener muchas cosas. El tema es que muchas veces no nos hemos dado cuenta de cómo hemos sido absorbidos por esto. Porque decía en un comienzo, el corazón del hombre es tan insaciable que cuando tienes uno quieres tener otro. Y cuando tienes dos quieres tener cuatro. Y si tú dices, si con cuatro pueden ser ocho. Entonces, yo he dado este ejemplo, este testimonio varias veces, pero viene al caso. Estando en Canadá el 2019, en dos conversaciones completamente separadas, dos hermanos cristianos de la fe, hermanos de la fe, uno salvadoreño y el otro peruano.
viviendo en lugares muy bonitos, acomodados, lo que quizás aquí nos tardaría muchos años, allá simplemente con trabajo lo puedes lograr. No necesitas una profesión para eso. Pero ambos me dijeron esto, miren, con lo que tenemos es suficiente. Casa, es un auto, su esposa un auto, comodidades. Dice, si yo quisiera subir el nivel, si quisiera ya cambiarme un barrio medio alto, si ya no quisiera cambiar la Toyota por una Land Rover, yo me desaparezco de la casa. Nadie más me ve porque tengo que hacer doble, todo doble. Lo puedo hacer, me es lícito. El sistema me da la oportunidad, pero no me quiero perder el crecimiento de mis hijos. Pero no quiero dejar de servir a Dios. Pero créame que muchos cristianos no piensan así. Porque donde se ve la oportunidad entra la ambición. Entonces se ve como bueno, pero mi amor, yo estoy trabajando. No te estoy engañando. Pero no estás en la casa. Señor, pero voy cuando puedo a la iglesia. Transfiero mi ofrenda. Pero no estás sirviendo. No estás teniendo comunión. Entonces, pueden haber momentos extraordinarios de la vida que, por supuesto, que requiera el trabajo más tiempo de mí, puede ser una excepción en la vida. Pero si es mi norma, mi ley de vida, no nos hemos dado cuenta de que el mundo nos ha absorbido. Amamos más el mundo. Estamos amando más el trabajo, estamos amando más el dinero, estamos amando más las cosas materiales y no nos damos cuenta de que el mundo nos absorbió. Y Santiago dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué adúlteras? Porque estás amando más otras cosas. Porque esto es como ejercitar la paternidad a distancia. Le mandas el cheque o le haces la transferencia todos los meses, pero el papá no está. Falta algo. Nos ha absorbido el mundo. Y por eso de que, ¿sabe qué? Esto es muy sutil. Es muy sutil. Es muy sutil. El pecado es contrario a la ley de Dios, a su persona, a su proceder, a su justicia, perdón. Pero el mundo es contrario a Dios mismo. El pecado se opone a la ley de Dios, pero el mundo se opone a Dios mismo. Eres enemigo. Respecto del pecado, no lo menciona así la Biblia. No dice que si pecamos somos enemigos. Por eso dice la Biblia, cuando estábamos en el mundo, que si siendo enemigos fuimos reconciliados. ¿Por qué enemigos? No solo por el pecado, porque estábamos en el mundo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, no solo por el pecado, por eso hay que leer la Biblia completa, por eso Santiago escribe esto, que el mundo nos constituye como enemigos. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y aquí está la buena noticia. ¿Usted ha nacido de Dios? ¿Nadie ha nacido de Dios aquí? ¿Amén? ¿Usted ha nacido de Dios o no? Bueno, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso si deseamos nosotros crecer en el Señor, ser ganados por Él, debemos entender de que hay muchas cosas del corazón que deben salir del mundo.
todavía están allí. El mundo se opone a Dios y tiene un efecto dañino, profundo sobre el hombre. Por eso que antes de la caída, y mencioné hace unos minutos atrás, Dios era quien iba a proveer de todas las necesidades del hombre, de todas. Antes de que el hombre fuera creado, Dios hizo provisión para todas las necesidades de la vida humana. Cuando Adán estaba en el huerto, se le proveyó con varias clases de árboles, agua, aire, luz, un lugar donde vivir. En segundo lugar, la protección o la defensa era también responsabilidad de Dios en el principio. Hoy el hombre necesita su propia protección y defensa. El otro día me llamaron por un seguro. Si me pisaba un canguro, no, mentira. Pero día seguro para todo. Usted se compra un equipo, un celular, seguro. Para todo hay seguro. El hombre busca seguridad. El salmista escribió y dijo, en él estoy seguro, puedo estar confiado. Por eso que no existe nada más terrible que la inseguridad. Por eso que todos se vuelven teístas cuando el avión comienza a caer. Porque aunque estás sentado y estás pisando una aparente firmeza, ¿cierto? Que es el avión, pero estás en el aire, estás flotando. Pedro fue invitado a salir de la barca. ¿Se acuerda cuando Jesús se presenta caminando sobre el mar? ¿Y qué le dice Pedro? Señor, manda que yo vaya. Pedro no osó a tirarse solo. Manda que yo vaya. O sea, dime y yo voy. Y Jesús le dice, ven, y Pedro caminó, pero se comenzó a hundir por los vientos y las olas. Y la respuesta del Señor fue, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, el énfasis es la poca fe o la duda. La duda. Si con la poca fe caminaste sobre las aguas. Es decir, Él nos puede dar seguridad en escenarios completamente inciertos. El tema es dónde está tu seguridad. Si tu seguridad está en lo que el mundo ofrece, en el presidente de turno, en el sistema económico, estamos equivocados. Por eso que la Biblia de una manera muy explícita dice que Abraham descendió a Egipto. Y los hermanos de José cuando fueron a buscar comida descendieron a Egipto. O sea, todos esos detalles de descender son importantes. Porque muchas veces descendemos de la fe. Descendemos del lugar de donde Dios quiere ponernos. Descendemos. ¿Por qué? Porque vamos tras el sustento o vamos tras la seguridad. Así que la protección y la defensa hoy en Cristo es responsabilidad del Señor. En Él estamos seguros, dice Colosenses, de que estamos en el lugar más seguro del universo. Que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, el diablo no puede llegar. No le atribuyas al diablo nada. Nada. Es culpa tuya. Tú estás donde estás por culpa tuya, no es el diablo. Ahora, si estás en Cristo, es por su mérito. Él nos puso allí. Él nos agarró y nos escondió con Cristo en Dios. No puede el diablo tocar ni un pelo de tu cabeza.
Tercero, el placer también era responsabilidad de Dios y por eso le decía esto. El placer no es solo lo carnal, es parte, Dios lo creó. El placer también es todo lo que representa este concepto, la felicidad, el gozo. Es placentero, en paz comerse un pan con mantequilla, que una mesa llena de manjares y llena de pelea. ¿Qué es más placentero? Sea honesto. Ya todo el sabor se te va de la boca. Mira, cuando estás viviendo una gran tristeza, la comida ya ni siquiera tiene sabor. Ya no te apetece. ¿Sabe por qué? Porque el placer no proviene de afuera, es de algo que se produce dentro, que es el gozo. Y es el fruto del Espíritu, es el gozo. Por eso Génesis 2:9 dice, Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Delicioso a la vista. Por eso de que todos los árboles del huerto de Edén no solo producían fruto para comer. Hace unos años atrás mi mamá nos acompaña a Curacautín a visitar la casa iglesia que está allá. Y andaba Steffi y Jenny, que es la que está viviendo allá. Y fuimos a caminar mire, era hermoso. No eran árboles en los que tú sacabas para comer, pero la vista, el verde, el contraste, el río por el lado, quedas hipnotizado. Hipnotizado. Por eso cuando dice árbol delicioso a la vista, no solamente porque te dan ganas de comer, sino que quedas asombrado. Por eso que Dios en el principio hizo todos los arreglos pertinentes para que estas tres grandes necesidades, sustento, defensa, esparcimiento o placer, quedaran completamente eh, suplidas en el hombre. El hombre no tenía necesidad de preocuparse, de planificar o preparar nada para sí mismo, pues Dios era responsable de todo, como Dios sigue siendo el responsable de todas las cosas en tu vida. Si tú le entregas, por cierto, este control de la vida, porque mientras nosotros seguimos creyendo que nuestra vida es como un juego de play, que vamos para allá, para acá, pero no es así. El Señor tampoco es el copiloto, Él es el Señor. Por eso, de la misma manera como los padres somos responsables de los hijos, Dios es para con los suyos. Y en Cristo todo ha sido suplido. Dios suplía todas las necesidades. Por lo tanto, Dios era su vida y su todo. Cuando bajamos la mirada del Señor, ¿cierto? Y todas estas cosas comienzan a ser buscadas por nosotros. Y lo hemos leído y quizás lo enseñamos en otra oportunidad, Mateo 6:33, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Todo lo que dijo antes. No os afanéis por el día de mañana, ¿cierto? Que el Señor nos sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos, ¿cierto? Él lo sabe, Él conoce. Por lo tanto, cuando el hombre perdió a Dios, perdió todo. Perdió naturalmente el sustento, la protección y el placer que Dios y solo Dios da.
Por eso que fue el hombre quien tuvo que ocuparse de su subsistencia, de su seguridad y de todo. Por eso vemos en Génesis 4 que el hombre comienza a formar una sociedad sin Dios. Dice Génesis 4:20. Génesis 4:20 dice, y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Así que Jabal, el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, esto representa la provisión del hombre, el techo, la comida, la provisión. Jubal, el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Bueno, esto se relaciona con el esparcimiento, el placer, la diversión. Ya perdieron el poder de contemplar. El tercer hijo, Tubal Caín, fue el instructor de todo artífice de instrumentos en bronce y en hierro. Y estos instrumentos se hacían principalmente con el propósito de defenderse, es decir, la seguridad. Así que desde temprano en el Génesis encontramos que ya el hombre crea un sistema, hace la homologación, ¿cierto? Va a tratar de crear un sistema similar a lo que Dios entregaba. Así que el mundo no es el planeta en el que vivimos. El mundo es un sistema en el que ha sido transversal desde el principio de la historia humana y que terminará en los últimos días de la historia humana. Caerá. Originalmente el hombre pertenecía a Dios, vivía por Dios, dependía completamente de Él, pero ahora en este sistema, el mundo que ha reemplazado a Dios, el hombre depende del sistema. Cuando hubo la crisis el 2008, la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, ¿se acuerda? Yo trabajaba en una empresa financiera y uno de los ejecutivos que tenía un dinero invertido pierde aproximadamente 300 millones de pesos de un día para otro. Le dio un ataque al corazón. Casi se muere el viejito. Sin disfrutarlo, tampoco puedo disfrutar los 300 millones, pero miren lo que provoca, y no digo que eso no te provoque mal humor, si a quién no le pasaría, pero es tanto nuestro apego, pero el apego al reino y a las cosas del Señor son tan frágiles, es tan frágil. Mire, si una persona, vamos a hablar, está en el sistema de ISAPRE, le suben el plan de ISAPRE, ¿qué hace? Se cambia. Pero generalmente cuando una persona tiene una mala experiencia en la iglesia, deja de ir a cualquier iglesia. O sea, el apego, la raíz, es tan débil, pero las cosas del mundo son tan fuertes. Es tan fuerte. Así que, como introducción, nosotros vemos que si no somos conscientes de esto, Dios tratará estas cosas con nosotros.
Dios tratará nuestro amor al mundo. Dios tratará nuestro apego a las cosas del mundo. Olvídate del casino, la disco y todo lo que tú creas que evangélicamente podríamos decir el mundo. No, hay muchas otras cosas que estamos amarrados al mundo. Y créame que mientras el sistema sea más próspero, es más atrayente. Ayer yo veía a unos hermanos, no sé, creo que eran del Ecuador, en una iglesia en las alturas, y le decían, hermano, estaba el pastor afuera con un puñado de gente. Hermano, le decía, ¿a usted cuánto le tomó llegar a la iglesia? 3 horas caminando. Vengo del cerro de allá. A usted, 1 hora y media. Es el contexto. Pero aquí tenemos Uber, Didi, micro, colectivo, y aún así no llegamos. Aún así no llegamos. Si para nosotros Dios es lo primero, mire, con esto quiero cerrar. En un trabajo me dijeron una vez, vamos a cambiar el sistema de trabajo, ya no vas a trabajar de lunes a viernes, va a ser eh, eh, por turnos, también de noche. Yo estaba a cargo de un archivo médico en el hospital clínico. Y me dicen, vas a tener que trabajar fin de semana, domingo. Y cuando me da todo la nueva implementación, yo le dije, yo no voy a firmar ningún anexo de contrato, mi contrato está firmado. Si usted no quiere mi servicio, despídame. Y la razón por la que yo le dije eso es porque para mí el domingo es el domingo, el día que yo me congrego con mis hermanos. El sábado tenía otras actividades también, responsabilidades dentro de la iglesia, y tampoco voy a trabajar el sábado. Trabajo de lunes a viernes. Ese fue lo pactado. Si no, sáqueme. A los 10 segundos estaba afuera. No. Next. Pero si no tenemos nuestras convicciones claras, si el amor a Dios es tan débil que lo vendemos por un plato de lentejas como lo hizo Esaú, eso es lo que vale el reino para muchos de nosotros. ¿Sabes lo que significa el plato de lentejas? El sustento. Yo puedo transar a Dios por lo que voy a ganar allá. Dios puede esperar. No. Que Él no intervenga inmediatamente en tu vida no quiere decir de que en algún momento esas decisiones no sean como una muralla frente a nosotros. En algún momento nos pasa esto. Mire, cuando como padres no somos insistentes con nuestros hijos, en algún momento esos hijos no van a querer nada con Dios, nada. Entonces el poder que tú vas a tener sobre ellos va a ser ínfimo porque ya son adultos, crearon un criterio. Pero al contrario, los hicimos levantarse temprano de lunes a viernes para que vayan al colegio, pero el reino no era tan importante. Entonces estamos llevando al mundo hombres que aman el mundo, mujeres que aman el mundo, así chiquititos hasta que salen de cuarto medio y después, no, la universidad, no importa, la universidad, y después aman más al mundo. ¿Y saben cómo lo mira Dios? Como un enemigo, siendo hijos. No le tomamos el valor, no le tomamos el peso de lo que verdaderamente es más importante. O sea, no hay que estudiar. No, no caigamos en ese error que cometió la iglesia de hace 100 años atrás. Estudie, pero que el Señor sea lo primero. Que sea lo primero. Yo tuve un alumno de una iglesia. Él iba en mi colegio. Iba a una iglesia bautista y Ronald me contacta para hacerle clase de bajo. Y en la primera clase empezamos a hablar. Ya habían pasado años después de que no nos veíamos del colegio. Y me dice, no, estoy estudiando ingeniería civil informática en la Valparaíso. No, estaba en la del Mar, en la Universidad del Mar. Pero antes estuve en la Valparaíso. Ya, ¿y qué te pasó? No.
Miren, no se descarrió. No era un chico malo que se haya ido al... No, no. Me dijo, ¿sabes lo que pasó? No me planifiqué. Para mí, lo de la universidad era tan fuerte que dejé muchas cosas de lado. Y al creer de que al dedicarle más tiempo me iba a ir mejor, no me fue tan bien, me eché 3 veces un ramo y me sacan de la carrera. Homologué la Universidad del Mar y ahora ya terminé y salí con distinción máxima. Qué bueno. Pero me dijo, ¿sabes por qué? Porque yo me propuse algo en el corazón. Dije, Señor, de lunes a viernes voy a estudiar todo lo que tenga que estudiar. Pero los días en los que yo te sirvo, el que era para él el sábado y el domingo, no los voy a tocar, Señor. Son tuyos. Y me dijo, ¿sabes qué? Me fue excelente. Cuando hay convicciones profundas, cuando hay una fe que es consistente, el mundo siempre te va a ofrecer muchas cosas. Por eso de que uno no solamente mide de las cosas por los números. Uno no mide solo las cosas por lo lindo, lo bueno. Tú tienes que aprender a meditar en esto. ¿Qué pierdo con aquello? Por eso que cuando Pablo nos invita a reflexionar que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Te es lícito, puedes hacerlo. O sea, tú no encuentras una prohibición bíblica explícita. No lo hagas. Pero te invita a reflexionar a la luz de la palabra. ¿Qué te conviene? ¿Te conviene desaparecerte tanto tiempo? ¿Te conviene dejar de congregar? ¿Te conviene? ¿De verdad te conviene según tu criterio? ¿O a la luz de la palabra, qué nos dice la palabra? Por eso te lleva a reflexionar. Si nuestra fe no está creada en un vacío, está en la palabra. Está en vidas transformadas que te dicen, hermano, mira, por aquí es el camino. Quizás no es lo que quería en un principio, porque mi vida la estaba conduciendo hacia un camino en el que yo creía que era correcto. Por eso es que cuando Él se revela y hay mayor luz en nosotros, y yo le decía el otro día, la luz que la gente ve no es la Biblia que ellos leen afuera, es la vida que tú llevas. Entonces, ¿cómo la gente va a decir, para ti Dios es lo primero, si siempre tu agenda es el no estar, el no participar, porque hay otras cosas más importantes? Es imposible. Es como que si yo digo, no, si mi familia es lo más importante, pero siempre me ven fuera de la casa, siempre me ven sin estar con mis hijos. ¿Cómo yo? Y me van a preguntar, pero ¿cómo lo haces? Porque yo te veo siempre ausente o no te veo. Entonces nuestra fe, la vida del reino, es una vida, no es una teoría. La vida del reino se expresa por medio de cada uno de nosotros. Y si para nosotros el Señor es lo primero, se va a expresar por medio de nosotros, por medio de nuestras decisiones, por medio de lo que hablamos. Entonces el mundo es muy sutil, demasiado sutil. Te va a hacer creer en muchas ocasiones que está en lo correcto. Vas a hacer alianzas como en el tiempo de Judá en Babilonia, que aparentemente son buenas. Pero cuando usted lee la Escritura y cuando Esdras lee la Biblia, la ley, cuando Esdras lee la ley, algo explotó. Cuando Esdras lee la ley y llegan al lugar donde Dios prohibía que formaran vínculo con mujeres extranjeras, los hombres allí públicamente se separan de las mujeres y de los hijos nacidos de ellos. O sea, el principio es mucho más profundo que el yugo desigual.
es mucho más profundo. Es de todos los vínculos, todas las sociedades que tú haces que no están en el diseño de Dios, que no están en su palabra. Todo lo que tú te atreves a juntarte, pero en algún momento de la vida puede pasar de que tú tengas que despedirte de todas esas alianzas. Eso es el mundo. El mundo es sutil. Estos hombres se enamoraron de esas mujeres. No fue algo malo a la vista, pero sí en principio. Así que el mundo siempre te va a atraer. Esto no es para el carretero, no es necesariamente eso. No es lo vulgar, no es lo inmoral. Podríamos decirlo, es lo de cuello y corbata, lo que se ve bien. Y así lo ofrece el mundo. Es lícito. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, no necesitas entrar en esa cautividad. ¿Se acuerda Daniel? En el palacio del rey le ofrecen la comida que el rey comía en Babilonia. ¿Qué propuso en su corazón? No contaminarse. O sea, la comida venía contaminada. No, es el principio. No había mala manipulación de alimentos. Yo no voy a comer lo que comen ellos. Mi alimento va a ser el Señor. O sea, si para el mundo lo más importante es el trabajo, para mí no es lo más importante. Si para el mundo lo más importante es tener, para mí no es lo más importante. No es lo más importante. Pero él propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es lo que nosotros debemos en algún momento, a la luz de la palabra, entender. Señor, yo me dispongo en tus manos. Y aunque mi vida yo la inclinaba hacia allá, hoy día, Señor, veo que la obra de tu Espíritu me está llevando por acá. Pero nuestra tendencia siempre será buscarlo. Pero fiel es Dios y más poderoso es para traernos siempre. Siempre. Si esto no es para que te sientas condenado por algo, para que veamos dónde estamos edificando, dónde estamos poniendo nuestra confianza y dónde estamos poniendo nuestro corazón. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.